Mi nombre es Gladys Cereta, yo soy la decana de la Facultad de Información y Comunicación y tengo un verdadero placer en darle las bienvenidas a este tercer seminario del Observatorio de las Profesiones de la Comunicación. Seminario que, como bien lo dice, es el tercero que viene organizando el Departamento de Especializaciones Profesionales del Instituto de Comunicación de nuestra facultad. Me encantaría poder quedarme a la conferencia que va a dar el profesor invitado. No lo voy a poder hacer, pero seguramente sí tendré la posibilidad luego de leer los materiales que se generen a partir de esta actividad de estos 2 días, como he tenido la oportunidad de leer los que se le han realizado antes. Quiero destacar la importancia de trabajar el tema de lo que implican las profesiones y sus distintas miradas, ¿no? Así se llama el evento al que están asistiendo, Miradas Cruzadas sobre los Comunicadores. En realidad, yo creo que en el día de hoy lo deben haber trabajado y lo seguirán trabajando, el tema de lo que implica la formación de profesionales, cuáles son las necesidades formativas que tienen esos profesionales y cómo desde la academia realmente nos ayornamos y nos ponemos en contexto para dar respuesta a la formación de los profesionales de la comunicación que necesitamos para ahora y para el futuro. En este sentido, creo y destaco muchísimo el trabajo que se viene haciendo desde el observatorio, que en principio se está trabajando en el marco de lo que es la comunicación, pero también, si no me equivoco, Gabriel, se ha planteado en algún momento la idea de incursionar el hecho de poder abordar el tema de las profesiones en general que se imparten en esta facultad. O sea, la licenciatura en comunicación sin duda, la licenciatura en archivología y la licenciatura en bibliotecología, todas ellas carreras de grado. Lo que implica que también, digamos, en ese proceso de construcción conjunta que estamos haciendo en el marco de lo que implica la Facultad de Información y Comunicación, el tratar de buscar los espacios que puedan vincularnos a nivel de las profesiones, creo que es sumamente relevante y en la medida que esto se pueda trabajar, nos va a dar muchísima más fuerza y un posicionamiento distinto en el contexto de la universidad, pero también en el contexto social, que yo creo que eso es lo más importante. No les quiero quitar tiempo a la exposición del profesor, si no me equivoco, porque Uranga. Ya nos vamos a ver la semana próxima en algunas instancias. Pero bueno, lo que quería transmitirles era eso, mi bienvenida, mi agradecimiento a los organizadores de la actividad por haberme invitado a dar la inauguración de esta instancia y desearles, muchísimo éxito, que seguramente ya lo habrán tenido porque rápidamente Gabriel me ha comentado lo exitoso de la actividad que tuvieron en la tarde y seguramente mañana va a tener las mismas características. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que haya un cuarto seminario y un quinto y un sexto, que creo que eso habla muy bien y que también vayamos creciendo en cuanto a los contenidos de esos seminarios. Muchísimas gracias. Tenemos ahora, si nos ayuda Iván, la presencia virtual de Guillermo Canela, que es el encargado de Información y Comunicación de UNESCO, para la oficina de Montevideo, pero para todo el Mercosur y actualmente para toda América Latina, así que tiene mucha tarea a su cargo. UNESCO siempre ha auspiciado el observatorio y sus seminarios, pero coincide este momento con sus vacaciones, así que lo tenemos de esta manera, un video llegado anoche. Hola a todos y todas, es
es un placer una vez más para la UNESCO estar apoyando este importante evento, este importante seminario que la Facultad de Comunicación de la Universidad de la República organiza. Felicitaciones al profesor Gabriel Kaplun y todo su equipo por seguir año tras año subrayando la importancia de pensar la comunicación desde el punto de vista de sus profesionales, que muchas veces lo olvidamos en las grandes discusiones sobre los temas más abstractos de derechos, de libertad de expresión, sobre las cuestiones concretas de los desafíos estructurales que afectan el mundo de la comunicación, pero sin pensar los profesionales que todos los días hacen la comunicación, sus éxitos, pero también sus errores, vamos a avanzar poco. Por eso mismo, por ejemplo, en el caso de la UNESCO, si ustedes se fijan en los indicadores de desarrollo mediático, hay toda una categoría dedicada a los distintos actores que contribuyen para la construcción del ecosistema mediático. Y en el caso particular del periodismo y de los profesionales del periodismo y de la enseñanza del periodismo, la UNESCO se ha dedicado a distintas ediciones del plan de estudios en el contexto del mundo universitario, de la educación terciaria para este público. En el caso de del amplio mundo de lo que llamamos de alfabetización mediática e informacional, también la UNESCO ha dedicado esfuerzos a construir un currículum específico para la formación de los profesionales, sobre todo los profesores, los maestros que trabajan con esta agenda. Entonces, me parece que este seminario es fundamental porque sin pensar esta población de aquellos que hacen la comunicación, que componen el ecosistema mediático, es muy difícil que podamos avanzar para un escenario con más calidad en lo que esperamos todos, que es la protección y promoción de la libertad de expresión, en la relación entre los contenidos comunicacionales y el avance general de los derechos humanos y de una ciudadanía más conectada con los desafíos de consolidación democrática que todos nosotros necesitamos. Eso todo dicho para congratular esta experiencia y que sigue ahí en la Universidad de la República. Quisiera concentrarme en estas palabras de apertura en un desafío que tiene que ver mucho con el programa que ustedes han preparado para esta edición de este año. Y está relacionado un poco con lo que vivimos en el año de 2016. Fenómenos como el Brexit, como el plebiscito en Colombia, como las elecciones en Estados Unidos han demostrado la importancia de la comunicación, de nuevo, para el éxito o para el fracaso de proyectos más amplios de consolidación democrática, de protección de derechos humanos, de desarrollo. Esta amplia discusión de la posverdad, del fake news, demostró que cuando la comunicación, los profesionales de la comunicación están más o menos conectados con las reales preocupaciones de la población en general, nos guste o no nos guste cuáles son estas preocupaciones, podemos tener resultados bastante preocupantes en procesos que son procesos comunicativos. El advenimiento de las nuevas redes sociales y de cómo el discurso y la interacción comunicativa en estas redes impactan o no procesos políticos, procesos de construcción de políticas públicas, procesos de paz, también están relacionados a los nuevos desafíos de los profesionales de la comunicación, y cómo invertir en ellos y en ellas es fundamental para contener determinados resultados que están relacionados en gran medida a una disfuncionalidad del discurso en la esfera pública. Y quisiera terminar con una perspectiva de más mediano plazo. Los nuevos objetivos de desarrollo sostenible cada vez más se ve claro que dependen de una conexión transversal con el mundo de la comunicación. Por la primera vez hay un objetivo específico para este mundo, que es el 1610, donde está la protección de los profesionales de la comunicación y la importancia del acceso a la información pública para el desarrollo, pero eso debe ser visto
como un objetivo específico, pero también como una temática transversal. ¿Cuál es el aporte de los profesionales de la comunicación para el logro de los 17 objetivos, para el logro de la Agenda del Desarrollo hacia 2030? Y creo que si algunas de las discusiones que ustedes van a llevar adelante en este seminario pueden aportar conocimiento, pensamiento para este desafío, sería muy relevante, porque creo que toda la humanidad tiene ahí hacia 2030 un conjunto de cuestiones muy centrales para resolver, y estamos absolutamente convencidos que sin los aportes de la comunicación y de sus profesionales no vamos a lograr. Así que muy buenas jornadas, muy buenas discusiones, y contar siempre con la UNESCO en este espacio de diálogo y de construcción de conocimiento. Muchas gracias. Kaplún, por haberme invitado. Gracias, Gladys. Bueno. Muchas gracias. Cerrando con esta primera parte inaugural, capaz que podemos volver a la portada, ¿no, Iván? Si te parece, volvemos ahí. Cerrando con esta primera parte inaugural, decía, quiero refrescar para los que se acercan por primera vez y para los que ya vienen de antes, recordar un poco qué es esto del observatorio y en qué está. Algunos lo conocen demasiado y los voy a aburrir un poquito, prometo ser breve, que es lo que dicen todos los que no lo son. Pero creo que está bueno refrescar en dónde está ubicado esto. Por un lado está ubicado en la FIC, esta facultad que ahora tiene esta casa de la que estamos tan orgullosos y felices. Hay que recordar que es un invento germinado a lo largo de mucho tiempo y que tiene una característica fuertemente interdisciplinaria, no solo porque reunió a gente de bibliotecología, archivología y comunicación, sino porque además tiene alianzas muy fuertes con otras facultades de nuestra universidad, especialmente con ciencias sociales, humanidades e ingeniería. Y eso es esas tres alianzas que la rodean son bien interesantes. En estos días ha habido experiencias particularmente interesantes de trabajo con algunos de esos otros actores. Digo eso porque también pensar nuestra profesión en un marco interdisciplinario es parte, me parece, de la gracia de esto. Es una facultad además que nació apoyada en una pata muy fuerte en la investigación. Tuvimos el lunes una jornada larga para discutir el estado de la investigación y su futuro en la facultad, y ahí recordamos lo que hace 8 años empezó siendo el PRODIC, el Programa de Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación, que más allá de un local físico, que fue donde hicimos el seminario el año pasado, local que ya no tenemos, porque ahora está todo acá, fue y sigue siendo, y ahí empezamos a discutir si es la manera de seguir o no, un esfuerzo por construir la facultad sobre una base muy fuerte de creación de conocimiento. Eso es lo segundo que me parece que es interesante plantear. Y en la jornada del lunes justamente discutíamos sobre muchas cosas, una de las cuales tiene que ver con este seminario, que es la distancia que suele haber entre el mundo profesional y la investigación, como dos mundos separados, y que las pocas veces que la investigación investiga al mundo profesional, ni siquiera hay mucho diálogo entre lo que se produce sobre lo profesional y los profesionales mismos. Estuvimos con Federico Beltramelli, que anda por ahí, la semana pasada en Cartagena, en Colombia, en el congreso más grande que hay de comunicadores que investigan, de investigadores de la comunicación en el mundo, la IANCIDER, la Asociación Internacional de Investigadores de la Comunicación, que en general no investigan sobre el campo profesional, pero algunos sí lo hacen. Por ejemplo, hay una sección sobre periodismo y ahí sí hay más investigación sobre el campo profesional. Pero uno se pregunta muchas veces qué tanto eso dialoga con el propio mundo profesional. Dicho todo esto, para decir, bueno, el observatorio busca ser seguro que no puede ni debe ser la única forma de que estas cosas se pongan en diálogo, de que la producción de conocimientos del más alto nivel académico, pero también repensando qué es investigar, cómo se produce conocimiento y qué es la academia,
esté en diálogo con el mundo profesional y que sirva a pensar ese mundo y a actuar en ese mundo, no solo a mirarlo de la vereda de enfrente, describirlo y eventualmente criticarlo, sino también a, en diálogo, proponer, repensar, repensarse, repensarnos. Las universidades, además, tienen muchas veces una dificultad en este sentido y se ha mencionado para muchas carreras y muchas veces las distancias que se producen entre esos mundos, entre el mundo de la educación, el mundo del trabajo. El observatorio intenta poner en diálogo estas cosas. Por eso los seminarios tienen, que son una de nuestras piezas de trabajo, estos seminarios anuales, tienen presencia de académicos, pero sin duda también presencia de profesionales que no se viven como académicos, ni les pedimos que se vivan así, por dos razones: porque nos interesa que nos cuenten cosas de ese mundo y que digan desde ese mundo lo que ven y lo que viven, pero también que discutan y que discutamos cosas para pensar y para rehacer. La experiencia de los dos seminarios pasados indica que ahí hay un potencial muy grande. En general suelen cerrarse muchos espacios, mesas, grupos de trabajo, según cómo lo hemos organizado, con una sensación transmitida por muchos de que qué bueno haber podido conversar acá. No hay muchos espacios para hablar de estas cosas, etcétera, desde el mundo profesional, pero también desde la universidad, porque en la universidad nos pasa con mucha frecuencia que nos desconectamos muchas veces, como lo han dicho algunos expertos en educación, y acá está Elisa Lucarelli, que de esto sabe mucho. La transposición didáctica termina siendo algo tan lejano a lo que efectivamente pasa, que termina dándose aquello terrible de que el que sabe, sabe, y el que no sabe, enseña. Y eso no tendría que pasarnos, tendríamos que buscar una mayor cercanía. Discutíamos incluso el otro día cómo pensar la investigación, que por ejemplo en el caso de la Universidad de la República tiene una fuerte herramienta en las dedicaciones exclusivas, sin que la dedicación exclusiva termine alejando tanto a la gente del mundo profesional que al final desconoce completamente ese mundo y termina produciendo quizás conocimiento, pero alejándose de esa realidad y proponiendo cosas muy poco dialogantes con ella. El observatorio entonces, a partir de estas ideas generales, lo que ha buscado es generar algunos instrumentos, investigaciones por un lado, y bueno, y ahí hemos puesto en marcha algunas. Por un lado, una cosa muy básica, que era tener algún primer relevamiento estadístico, por eso la encuesta del año pasado. Algunos ahora se quejaban de que cómo que yo no recibí, que no sé qué. Bueno, estamos siempre enriqueciendo la base de datos. Es un reclamo que más bien nos alegra, porque es alguien que quiere hacer la encuesta, porque a veces uno trata de hacer la encuesta y la gente no responde, ¿no? En general tuvimos muy buena respuesta a la encuesta del año pasado. Los datos están en la web del observatorio, ustedes pueden verlos. Nos dieron una primera foto, solo foto, no longitudinal. La miro acá a Cecilia Blanco, que nos hablaba hoy de las líneas continuas. Por otro lado, el proyecto Trayectorias Profesionales, del cual hablaba Alberto Blanco, el Toto, hoy en una de las mesas, y está bueno que ya tenemos avances de ese proyecto. Hemos hecho una serie de actividades aprovechando mucho material que a veces no se usa, por ejemplo, esos visitantes continuos que tenemos en algunos cursos y que nos cuentan sus vidas profesionales. Es un material que se empezó a sistematizar y a sacarle jugo. Nos alegramos en su momento haber guardado registro de esas cosas, grabación cuidadosa. Pero también los talleres con historias de vida de los egresados, en fin, una serie de materiales que nos van permitiendo entender más cómo son las trayectorias profesionales de estos egresados, y como le gusta decir a Martín Martínez, que ha sido parte del equipo en su origen y sigue siéndolo, y cómo van construyendo biografías de autor, como le gustaba decir ahí. Cómo no hay una trayectoria prescrita, clara, a priori. Cómo se diferencia muchas veces de lo que podíamos imaginar desde la formación cuando armamos los cuadraditos donde entran las áreas profesionales, que la publicidad, que el periodismo, etcétera, pero después la gente hace unos cruces rarísimos, muy interesantes, que son la vida profesional y que tenemos que entender mejor cómo son, cómo se van construyendo.
Hay otra línea de trabajo que priorizó otro foco, que es la comunicación de gobierno y las políticas públicas, por un lado, porque en los últimos años en Uruguay se ha incrementado mucho el campo profesional en el gobierno, en el Estado. Hay muchos comunicadores trabajando allí, eso lo decía la encuesta, nos interesa saber más qué hacen y además nos interesa estratégicamente pensar cómo se aporta a la construcción de políticas públicas que dialogan con la ciudadanía. Ese eje estuvo en el seminario pasado y vuelve a estar en este. Esos son dos proyectos grandes, más la necesidad de seguir incrementando ese arsenal estadístico del que nos falta mucho, cruzar datos con distintos entes públicos, caja profesional, en fin, una cantidad de lugares, el BPS, Banco de Previsión Social, distintos espacios que nos pueden dar información. Entre esos, además, nos interesa un foco que va a estar en este seminario en particular, que es las condiciones precarias de trabajo de los comunicadores, algo que reconocemos en la primera encuesta no apareció con la claridad que esperábamos y que queremos saber mejor cómo investigar en futuras ediciones y con otras herramientas de trabajo también. Hoy Cecilia Blanco de la Universidad de Córdoba ya nos adelantaba algunas cosas interesantes y bueno, y tenemos que seguir explorando más por ahí. Mañana en una de las mesas, Rodrigo Arim, el decano de Ciencias Económicas, que no solo es economista en general, sino que además sabe de esto en particular, por eso lo invitamos, no por decano, digamos, o no solo por decano y buen amigo, nos va a estar ayudando a pensar eso. Como ven, en este seminario, a diferencia del primero, mantenemos más la tónica del segundo, temas transversales y no tanto temas sectoriales área por área. Claro que a algunas áreas les interesa más que a otros y reservamos la mesa final de mañana, antes del cierre, digamos, para discutir un tema que nos preocupa mucho, que es la aparente dispersión gremial o la anomia gremial de los comunicadores. Muy poca gente sindicalizada, las agrupaciones diversas que hay agrupan a pocos, y bueno, y eso puede reforzar o por lo menos hacer más difícil actuar sobre algunos de los problemas que están planteados hoy en nuestro mundo profesional. El observatorio, además, como lo comentábamos esta tarde, tiene una pata estudiantil que nos interesa muchísimo y que está muy ligada a las prácticas profesionales, lo que llamamos el observatorio estudiantil ligado a ese espacio de práctica profesional. Tiene un incipiente banco de recursos en Internet que en realidad está poco ocupado aún. Tenemos mucho material que no hemos sabido todavía organizar bien como para poner a disposición de ustedes, parte generado por nosotros, pero mucho es la detección más o menos cuidadosa de las cosas que se investigan en otras partes y que nos interesa que estén linkeadas cuando ya están publicadas y a veces incluso publicarlas porque curiosamente no siempre están y entonces poder darles también un espacio ahí, bueno para ellos pero sobre todo bueno para nosotros para poder referir a cosas que nos parecen útiles en ese campo. Hay también, lo desarrollamos al principio, en el 2014 un poco más, y ahora no hemos logrado tanto, salvo en los propios seminarios y en los talleres con egresados, la idea de que los egresados cumplan, como decía hoy el Toto, un papel más fuerte en este vínculo con el mundo profesional. Hablábamos del egresado puente, una idea que yo no me acuerdo si era tuya, Gerardo, no me acuerdo quién. Alguien lo había mencionado alguna vez, ese rol del egresado que está en el mundo profesional y que podría servir en varios sentidos de puente con la universidad y la universidad a través de él con ese mundo. Bueno, ese conjunto de cosas, algunas han crecido más, algunas se han desarrollado menos, pero siento que en estos 3 años, 3 y medio, empieza a germinar un equipo cada vez más lindo, más sólido, y en medio de eso está esta alianza, amistad, cariño y trabajo conjunto que estamos fogoneando con los compañeros de la Universidad de Buenos Aires, que en los 3 encuentros han tenido una presencia mayor o menor. La primera vez creo que solo Washington, me parece. En la segunda, 3 o 4 compañeros, ya estuvo un poco más nutridas, incluso estuvo Diego de Charras, el director de la carrera de comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Este año no pudo venir,
se disculpó y entendí perfectamente por qué. Había estado en otros viajes en este periodo y no podía volver a salir desde su cargo de alta demanda en gestión, pero sigue alentando este proyecto. Y el año pasado, en la reunión que tuvimos post-seminario, que tendremos también esta vez post-seminario, los compañeros ya anunciaron que iban a empezar a armar su propio observatorio y ya Washington nos pondrá, y Teresita Vargas, que también vino la vez pasada y está presente en esta, nos pondrán más al día en qué están. Esto de trabajar con otros nos parece bien interesante, las perspectivas comparadas siempre son muy iluminadoras y el apoyarse unos a otros también, así que también auspiciamos, esperamos mucho de esa alianza, de ese trabajo conjunto. Así que, sin más, quiero presentarles a nuestro conferencista de esta noche, que como ya anunciaba también es un amigo, y no voy a hacer una presentación de currículum, confieso que ni siquiera me traje el largo currículum de Washington, lo conocen más o menos bien todos. En todo caso, para los que conocen menos, es un comunicador de raza y de muchos años, uruguayo de origen. Acá no nos damos cuenta, pero en Argentina su nombre lo delata. Llamarse Washington del otro lado del río es como ponerse la marca, ¿no? Acá Washington nos parece un nombre normal, allá es rarísimo. Nadie se llama Washington. Pero vive hace muchos años en Argentina, pero vivió en otras partes de América Latina, en exilios varios y corridas por el mundo, y ha estado vinculado a este campo desde siempre, diría yo, en muy distintos espacios y roles. Quizás más conocido ha sido su rol, y es su rol como periodista, que sigue siendo, sus columnas en Página 12 que muchos leen, y otros espacios, pero también quizás es menos conocido, pero se ve que no tan desconocido, porque se anotó un montón de gente en tu curso, ya te lo dije, Washington, en ese rol más vinculado a la planificación, a la prospectiva, a pensar la comunicación en espacios públicos, en espacios de gestión. Sobre eso va a tener un curso, así que no le demanden eso ahora. Y otras muchas cosas, la comunicación y la educación, la comunicación comunitaria, la comunicación en clave de desarrollo y cambio social, en fin, hay muchos espacios en los que ha tenido presencia.